Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida esta tarde a la conferencia inaugural del semestre 2023-1, Vida Política y Poder desde la mirada de Hannah Arendt, que en breves momentos impartirá nuestra invitada, la doctora Claudia Abigail Morales Gómez, de la Universidad Autónoma de Querétaro, a quien le damos una cordial bienvenida a este foro universitario. Antes de iniciar, me voy a permitir leer algunos datos de nuestra invitada. Claudia Abigail Morales Gómez es doctora en Humanidades con especialidad en Ética por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Sociología por la Universidad Iberoamericana, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Desde 2016 es profesora investigadora en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde coordinó el doctorado de estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad de 2017 a 2020. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales exponiendo sus reflexiones sobre los fundamentos y acción de ciudadanías emergentes desde debates éticos, principalmente el pensamiento de Hannah Arendt y los trabajos de investigación sobre movimientos de inmigrantes latinoamericanos como espacios de construcción de ciudadanías. A continuación, y para dar inicio a nuestro programa, cedo la palabra a la doctora Claudia Abigail Morales Gómez. Creo que ya, ¿verdad? Pues, en principio, quiero agradecer el honor y la invitación el honor de estar aquí. Me congratulo mucho de poder estar en este día que se inauguran estos ciclos y agradecer mucho esta invitación al Instituto de Investigaciones Culturales, al posgrado de Estudios Socioculturales, a la doctora Arely Veloz, que fue quien me hizo la invitación, y ahorita les cuento la anécdota de cómo fue y que me emocionó mucho poder estar tratando a Hannah Arendt, que es una autora que prolífera y que se ha estudiado en los últimos años, a partir del 2006 más o menos, que empiezan a hacerse las traducciones de la obra de Arendt en español. Es cuando empieza un auge, digamos, de los estudios sobre Hannah Arendt, y siempre Hannah Arendt es una autora que tiene estas dos dimensiones, ¿no? Nos encanta por la estética con la que escribe, o puede ser un poco chocante y llevarnos a críticas fuertes. Entonces, la intención de la charla de hoy, la preparé como en dos etapas, que iniciaré con esta presentación en donde pondré como a diálogo el trabajo de la obra frente a un poco a su biografía, que es es una invitación que luego también nos hacen algunos de los especialistas arendianos, de poder pensar como la obra de Arendt en términos de mucho de su existencia, ¿no? Que creo que ella contiene mucho en su pensamiento no solamente el tiempo que le toca vivir, sino la propia existencia en la que ella está, ¿no? Las influencias que tiene de otros autores. Y después, entraría en materia en hablar de esta idea que yo pongo como vida política, que, si bien Arendt la toma como la política como una acción, ¿por qué ahorita lo explicaría, por qué lo pongo en esta idea de bios, de vida? Y de ahí podernos adentrar a la noción de poder y cómo ella va desmantelando el poder de la violencia, ¿no? Y finalmente la verdad es que sí me voy a atrever a traer como algunas críticas que hace Habermas, Ben-Avid, Claude Lefort sobre esta noción arendiana, tanto de política como de poder, y como aquellos faltantes que pudieran estar en la propia Arendt, como para dejarnos, no nada más, porque siempre hago eso, creo que los enamoramientos, siempre digo que nosotros escogemos de quién enamorarnos, y esta es la autora de la que escogí en mis enamoramientos,
Entonces, en esa idea uno empieza a romantizar siempre las nociones. Entonces, a propósito de eso, quise como traer las críticas que encuentro y bueno, pues como para dejarlas en el diálogo. Entonces, iniciaré con una pequeña presentación y ahí iré como abordando en sí como digamos, el diálogo que yo traigo a considerar o el conversatorio que traigo a considerar, y así en una manera de diálogo, o sea, como invitándolos pues sí a pensarlo, a cuestionarlo, a ponerlo aquí en toda la discusión, que sería una forma muy arendiana de hacerlo, ¿no? Arendt siempre ponía en estas ideas de la comprensión como la posibilidad de poner la opinión y de regresar la doxa a pensar la política desde ahí, desde las opiniones, y en la construcción, digamos, la política desde esas opiniones, que digamos que había sido como un abandono al verse la política como parte de una ciencia. Y bueno, y como un poco decían de mi formación, pues ahí también tiene que ver mucho el acercamiento que tuve con esta autora, de pensar en esa formación y ir transitando de la ciencia política hasta la filosofía, ¿no? Que bueno, ya si da tiempo se los comentaré. Hannah Arendt, como ustedes saben, pues ella es una judía alemana que nace en 1906, por eso les decía del 2006, que es cuando cumple los 100 años Arendt de su nacimiento, y se hace una serie de celebraciones y prácticamente la Universidad de Barcelona ahí empieza a hacer y si no revisen, hay algunas traducciones anteriores, pero muchas de las traducciones de la obra de ella se van a llevar en ese año, ¿no? Entonces, en esa serie de celebraciones, también en América Latina hay un acercamiento fuerte, y a raíz de los textos de los orígenes del totalitarismo, la condición humana, y este cuaderno que hay de ella, que eran sus apuntes, que se llama ¿Qué es la política?, empieza a haber una discusión, y ya iba a haber una serie de eventos en el 2006, y digamos un acercamiento, creo, de la obra de Arendt en América Latina. Entonces, bueno, por eso es que traigo un poco ahí como esta idea de partir de la biografía y poner como algunas influencias que me parecen muy importantes en la obra de ella y que están presentes continuamente. Y la gran pregunta, que es la que yo les ponía acá, ¿no? O sea, ¿tiene sentido la política? Que esa es como la pregunta que nos pone Arendt en su obra y que va a estar constantemente refiriendo, pues la podrán ustedes ir observando a lo largo de sus textos, ¿no? Esta preocupación que va a tener Arendt de preguntarse sobre el sentido de la política a partir de haber vivido un holocausto y de haber vivido una guerra de las dimensiones que tuvo la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Digamos, y en interguerras, ¿no? Y vivir esta Guerra Fría, y bueno, y una serie de acontecimientos y luchas que le tocan vivir en Estados Unidos. Entonces, bueno, como judía alemana, ella estudia en Marburgo, Friburgo y en Heidelberg, y que está en esta última donde se doctora bajo la dirección de Karl Jasper, un existencialista, quien va a ser amigo de ella durante toda su pues sí, donde van a seguir van a continuar con una gran amistad hasta que muere Jaspers, y gran parte de su obra pues tiene este existencialismo de Jasper ahí imprimido, ¿no? En el 33, cuando Hitler llega cuando sube al poder, y ella se exilia en París, y aquí en París tiene una etapa, y bueno, pongo estas etapas porque esta primera etapa de su transcurrir en Alemania, todavía está estudiando, digamos, en una racionalidad muy alemana, sí influenciada por Jasper, pero también es alumna de Martin Heidegger. Y Heidegger en 1929, si mal no recuerdo, si no revisamos bien la fecha, inaugura una cátedra que se llamó así Metodología para la Fenomenología Hermenéutica. Entonces fue como todo un acontecimiento la materia,
y entre los alumnos que van a tomar la materia está Arendt, ¿no? Hay un grupo de estudiantes como Marcuse, como Leo Strauss, como el propio Hans Jonas, que van a estar y que van a ser compañeros de Arendt en este grupo. Y va a ser muy importante esa materia porque los lleva a ellos a pensar, o sea, en este vuelco que le llaman filosófico que hace Heidegger, a poner otra pregunta sobre la óntica, digamos, de ciertos fenómenos que va a tomar Arendt con esta idea de voltear la pregunta de qué es la política, a ponerla qué sentido tiene la política bajo acontecimientos de tanta violencia, de crueldad y de desconocimiento de los seres humanos, ¿no? Entonces, digamos, no es, lo quiero decir, esta parte, digamos, de su estancia en Hamburgo, en el grupo de Heidegger, pues va a ser muy, muy influenciada en su obra, ¿no? Además de los chismes que ustedes puedan tener del amorío que tuvo con Heidegger, que sí es cierto, ¿no? Ahí están las cartas. Muchos hacen hincapié en eso, pero sí quisiera decir que, bueno, más allá de eso que podríamos ponerlo, ¿no?, como parte de la vida de Arendt, sí hay una influencia constante, ¿no?, del método heideggeriano, ¿no?, de la fenomenología hermenéutica heideggeriana en la obra de Arendt. Entonces es muy interesante cómo lo combina ella con este existencialismo de Jaspers, que va a ser diferente al de Sartre, por ejemplo, y con el otro gran autor que es un teólogo, Bauer, que está presente también mucho en su obra. Por eso es como muy difícil luego catalogar, y yo los invitaría, no sé si han visto las entrevistas, pero hay una entrevista en YouTube que le hacen a Hannah Arendt donde le preguntan, ¿no?, como cómo se identifica ella, y pues ella un poco se ríe y dice, no podría identificarme más que como una fenomenóloga de la política, porque le dicen, unos dicen que usted es muy liberal, que es como casi de derecha, ¿no?, y otros le dicen que es muy marxista. Entonces ella misma dice, bueno, pues digan lo que quieran, mi obra, o sea, lo que yo trato es de comprender, o sea, qué sentido tiene la política, ¿no? Esa es como la pregunta que me pongo. Y en esos términos también, pues en su obra uno ve como todas estas influencias, ¿no?, del liberalismo, la etapa del marxismo, que esa es la segunda etapa que les quiero decir, pues cuando ella está en el exilio en París, va a estar muy cercana al grupo sionista, ahí en París, pero también se pone a leer fuertemente la obra de Karl Marx, y de ahí saca una serie de reportajes, de artículos que van a estar publicados sobre la obra de Marx, y fuertemente se pone a estudiar a Rosa Luxemburgo. Su segundo marido, Henry Buchen, había sido un discípulo, digamos, alguien que se había formado con Rosa Luxemburgo en Polonia, un alemán comunista, entonces que también tiene que salir al exilio por ser comunista, digamos, él no judío, pero sí por ser comunista. Y entonces pues ahí también, o sea, se ve como toda esta impronta que va a tener Arendt y la crítica que va a hacer en la condición humana sobre el espacio social y sobre la idea del sujeto social, ¿no?, para llevarla a ella a la acción política, a raíz de estos años que está estudiando fuertemente a Marx, ¿no? Entonces hay un pequeño libro que se llama De la historia a la acción, y en este libro pues hace la crítica, digamos, a esta parte de Marx que pudiéramos decirle es incompleta o solamente es una parte, y en la propia condición humana, en su capítulo 2, pues ahí quienes quieran revisar, ahí hace como un poco ella cómo debe de trascender de lo social a lo político, ¿no? O sea, la emancipación ella la ve en la acción política. Y bueno, y es raíz de esto, creo que muy influenciada toda esta parte, digamos, de su estudio, más por el estudio de Rosa Luxemburgo, ¿no? Entonces también hay un ensayo hermoso que se llama, que hace sobre Rosa Luxemburgo en este texto de Hombres en tiempos presentes, y en ese texto pone como una serie de autores, como Luxemburgo, Benjamin, Kafka, que les toca vivir como estos momentos
de apátridas, de expulsión, digamos, de sin comunidad política, y que la lleva a pensar, o sea, qué pasa cuando nos quedamos sin la comunidad política, y pues va a teorizarlo también en otro libro, que ahorita les platico un poco de ese libro, y que lo pone como en estas teorizaciones del paria, ¿no? Es este libro de una biografía que hace de una literata judío-alemana que le toca vivir 100 años antes que Arendt en Berlín. Entonces, bueno, esta es digamos, la segunda etapa, por eso permítanme pues ponerles la biografía, la traje como en estas 3 etapas. Esta segunda etapa que tiene mucho que ver con esta, digamos, con esta recuperación y este estudio del marxismo. Y finalmente, digamos, yo pongo como esta última etapa, que es como la más prolífica, donde empieza ella a publicar, y, ¿no? O sea, podríamos decirlo, ¿no? Ahí que un poco paradójicamente sus publicaciones pues salen, casi toda su obra sale primero en inglés, ¿no? O sea, porque es en Estados Unidos donde va a publicar parte de casi toda su obra. Y sí es a la llegada de Estados Unidos cuando ella empieza como a darse a conocer. No sé si sepan, pero llega ella a Estados Unidos en el 42, llega como profesora de alemán, entonces tarda mucho en ganar la cátedra de filosofía, ya casi en sus últimos años, si mal no recuerdo, ya la gana como en los 60, o sea, ya era profesora de alemán. Y es el texto, efectivamente, de Orígenes del totalitarismo, el que la da a conocer como esta potencial, ¿no?, teórica de la política, al empezar a escribir sobre la noción del totalitarismo y pues poner esto como un neologismo dentro de la ciencia política, de la teoría política. Y luego pues sale, digamos, su obra, que pues para muchos es la gran obra filosófica, o como la obra de filosofía política, La condición humana, y bueno, y una serie de obras que van a salir en inglés, ¿no? Y le digo, por eso es paradójico, porque ella misma se da cuenta cómo va a tener también que estar, ¿no?, reinventándose ahí, a escribir todo en inglés y a pensar en inglés. Y bueno, por eso le decía de las entrevistas, porque ella pone ahí como en juego mucho esto de la razón, ¿no?, y la existencia que le va a llevar a pensar otras cosas desde otra lengua, ¿no?, que no es su lengua originaria, no es su lengua materna, y que nos pone como, bueno, ahorita lo decía con la doctora Arely, nos pone como estas ideas de los límites y digamos de las fronteras que se ponen en la lengua, en el territorio, en lo cultural y digamos en otras formas que se van a expresar pues en muchos de los artículos. La obra de Arendt es cierto que no nos aparece como, o sea, que no aparece como sistematizada así en los libros, ¿no?, así como de pasó de este libro a este, vamos, ¿no? Y mucho tiene que ver con la existencia de ella, con su, pues sí, como su caminar en la vida, porque mucho del trabajo también pensemos pues que lo va ella haciendo a raíz de lo que le iban pidiendo en la universidad. Entonces, he visto como algunas discusiones que trata, por ejemplo, Judith Butler, de la idea de vida, ¿no?, que pone Arendt en la condición humana como la primera condición, ¿no?, y que la deja de jerarquizar, y que le sirve a Judith Butler, ¿no?, para sus teorizaciones. Entonces siempre se regresa, bueno, pero Arendt no está, o sea, se queda corta como con la teoría feminista, ¿no? Y no es que vaya a defender a Arendt ni nada, pero mucho de su trabajo pues está en eso, ¿no? O sea, como un poco en lo que se le va pidiendo. Entonces, creo que la obra de Arendt lo que nos da, o lo que podemos encontrar en Hannah Arendt, y pensar la política, o sea, y de ahí, bueno, ahorita les digo, pensar el poder, nos va a permitir como ampliar la noción de política, pero jamás, digamos, encontraremos en Arendt pues una receta o un concepto, ¿no? O sea, seguramente nos dejará ahí como unos sinsabores, ¿no? Y como que eso es lo interesante siempre de la obra de ella, porque mucho de esto se construye, ¿no?, con los fenómenos en ese constante. Entonces, sin embargo, yo quisiera decir que pues esta última parte, precisamente ella ya se aboca a comprender, ¿no?, y a poner esta pregunta de
¿cuál es el sentido de la política? O qué es, más bien, la pregunta sería, ¿qué sentido tiene la política? Y en ese sentido, también ampliar la política más allá de la instrumentalización propia de la política, que eso es lo que les traigo hoy. Bueno, otras de sus obras, que ahí les pongo los años, es además de la condición humana, es este texto que si alguien no ha visto la película, se las recomiendo, es muy buena la película que hace Margaret von Trotta, que salió, si mal no recuerdo, en el 2012, que creo que todavía está en YouTube, entonces la pueden buscar ahí, se llama Hannah Arendt, que estuvo hasta en cine comercial, que es precisamente sobre el juicio de Eichmann, y que producto de todo del seguimiento del juicio que hace ella para el New Yorker, saca este libro de Eichmann en Jerusalén y pues pone esta noción de la banalidad del mal, que también es muy trabajada, digamos, o muy bien resumida de Arendt. Y bueno, que ahí hay una serie de cuestionamientos que pone Arendt en ese juicio y que pone, ¿no? Ahí como también, a mí me parece que pone ahí otras nociones que hay que leerlas con cuidado en términos de la antropología filosófica y de poner, o sea, esta idea de la voluntad o de la racionalidad humana, ¿no? O sea, en términos de la acción. Entonces vuelve ella como a esta pregunta: ¿qué sentido tiene la política bajo esos parámetros? Y a esta idea que ella va a poner constantemente de la acción. Esta de Hombres en tiempos sombríos o Hombres en tiempos de oscuridad, según la editorial, que les digo que es una serie de ensayos. A mí me gusta mucho ese texto, ¿no? Que lo pueden ver, que hace un ensayo sobre Walter Benjamin, por ejemplo. Ahí cuenta como la amistad que tiene con Walter Benjamin, y no sé si sepan, pero Walter Benjamin antes de morir le encomienda parte de la obra a Arendt, y Arendt, llegando a Estados Unidos, pues se pone como misión empezar a traducir a Benjamin al inglés. No lo logra, pero quiere como difundir la obra de Benjamin en Estados Unidos. Entonces, bueno, en ese ensayo cuenta un poco ¿no? como toda esta experiencia con Benjamin. Este texto sobre la violencia, que ahí va a hablar de las revoluciones y una crítica fuerte que hace también a la revolución o a la independencia en Estados Unidos, y pues ya anuncia como ciertos procesos de masificación, que es digamos es un texto importante y del que hoy vamos a hablar. Y bueno, otro como Crisis de la República, y bueno, ahí algunos más, ¿no? Que pongo. Bueno, antes de empezar, ya iré como trabajando ahora sí con la presentación y con lo que traigo. Pues la presentación es como esto, ¿no? Un poco dar un recorrido de esto que les decía, ¿no? De la obra y la biografía, pero sí quisiera como hacer énfasis y preguntar, porque yo cuando empezamos, ¿no? Cuando me invitaron, yo sí que pues siempre me hago estas preguntas, ¿no? ¿A qué se debe el interés sobre el pensamiento de Arendt, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de la obra y la comprensión, o sea, que necesitamos, digamos, en la comprensión de la política a partir de Arendt? Y es un poco, pues, digamos, esa pregunta la traeré constantemente el día de hoy. Y yo me voy a atrever a afirmar, no solamente yo, sino con base en lo que dijo Richard Bernstein, un arendiano y que, bueno, un autor que ha escrito sobre la violencia, o que escribió sobre la violencia, ¿no? Porque murió recientemente. Él regresa a Hannah Arendt y digamos que se hace tiene un texto también, dice, ¿por qué? O sea, ¿no? ¿Por qué leer a Arendt? Y pues esa sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué leemos a Arendt? Y Bernstein nos dice, ¿no? Porque nos proporciona una serie de pistas para pensar y resignificar, restaurar la dignidad de la política. Y yo creo que esa es como una gran parte de lo que, pues, a lo mejor, si ustedes quieren encontrar en la obra de ella, ¿no? Y diría que precisamente Arendt, con esta, digamos,
con esta preocupación constante de comprender la política, va a empezar a desmantelar y a poner la política, si bien regresa a Grecia como a regresar a la originalidad de la misma política, también a desmantelarla y a diferenciarla de la violencia. Y creo que ese es como el gran aporte y que nos permite pensar la acción política de otras maneras y fuera de la instrumentalidad y de la gobernabilidad que podría pensarse, ¿no? Y lo digo yo como politóloga, que es lo que nos enseña, ¿no? Al final lo que nos enseñan ahí es la gobernabilidad y la instrumentalización de la política. O sea, lo primero que entramos es que nos dicen que la política es un arte y una técnica, y pues al leer a Arendt es como, ¿no? Cuestionó, o sea, pues me rompió todo, ¿no? De ahí que la ciencia política ya no siguió siendo mi camino. Pero ¿qué es esto, no? O sea, si podemos pensar la acción política fuera de otras formas, y inclusive yo me atrevería a decir, esa es una pregunta que hago, no la pone Arendt, sino yo la pongo, inclusive pensarla en las cotidianidades, ¿no? O sea, más allá de las instituciones. Entonces, ¿y qué más nos proporciona Arendt? Pues nos da una serie de nociones y que pone en esta dignificación de la política, que tiene que ver con esta idea de la marginalidad, inclusive del racismo que ella vio, y tiene que ver con la idea del paria, al poner quién es el paria. El paria lo menciona ella como un sin lugar en el mundo. Y entonces en esa noción de sin lugar en el mundo, pues cualquiera podemos caber, ¿no? En cualquier momento podemos tener un sin lugar en el mundo, y esto lo va a poner como el que se queda sin lugar en el mundo y que carece de comunidad política. Entonces, y la comunidad política, esta membresía en la comunidad política que se da en el Estado, no solamente está ahí, sino está en lo que pone lo común. Entonces, digamos, va a ir como ampliando, y creo Arendt ahí explotando las nociones tradicionales de política. Partamos de que la filosofía política, y ahí me voy a ir un poco a Maquiavelo, permítanme irme a Maquiavelo y a Hobbes. La filosofía política había impuesto la idea de verdad, en términos de que la política debería ser algo, y que ese algo debería ser para dominar, ¿no? Entonces ahí está claramente Maquiavelo diciéndonos desde El Príncipe, o sea, en donde le advierte a Lorenzo de Médicis qué tiene que hacer, y le dice, bueno, lo que tienes que hacer es controlar, ¿no? Y tienes que dominar. Pone Maquiavelo ahí, digamos, como esta piedra de poner el dominio, y como esta ligue de la política como un dominio, ¿no? Entonces, la política sirve para dominar y controlar. Y en esa idea, pues ahí Arendt dice, pues ahí hay que primero poner este primer asunto de la filosofía política, cuestionarle la verdad, ¿no? Vamos primero a cuestionarnos si esa es la verdad, ¿no? Y si esa verdad debería ser, porque se ha olvidado porque hemos olvidado en esta verdad cómo se ha constituido la vida, y hemos olvidado que en esta constitución de la vida hay un debate público. Y por lo tanto, ella vuelve a pensar, ¿no? O sea, sí es la opinión la que podría construir, un poco así no lo deja, ¿no? Como en planteamiento, si es la opinión la que podría construir ese debate público. Habermas luego le va a contestar y le va a decir que no es tan así, ¿no? Que ella romantiza. Pero bueno, Arendt piensa, dice, o sea, no puede ser que la política se quede como en una serie de, así como arte o tecné, para controlar, ¿no? Sino que la política, y por eso es que la quiere sacar de lo social, la política nos debe dar o debe tener como sentido la libertad. Entonces, ¿por qué? Porque la política, dice ella, pues la política se trata
La política la ve como una relación, esa es como la primera aportación que sí me parece muy importante de Arendt, que la pone como un espacio de relación, y en ese espacio de relación que se construye en lo común, se pone siempre en acción a través de los diálogos. Entonces, para Arendt la política es un espacio de relación, y yo permitan decirlo así, y de reconocimiento, ¿no? Si se carece de esto, se acabó la política, y si entonces lo que viene es la instrumentalización de ella a través de la violencia, y eso ya no es política, ¿no? Ahí se perdió el sentido de la política, porque ya no hay el reconocimiento de la relación. Entonces, por eso digamos que va a partir de esta idea de poner, ¿no?, la filosofía política y cuestionarle el impuesto de la verdad y ponerlo en una comprensión, ¿no? Ella en Orígenes del totalitarismo, bueno, hay una serie de ensayos, pero en Orígenes del totalitarismo es muy clara de decir en sus primeras páginas, de decir, a ver, hablemos de comprender qué está pasando, ¿no? O sea, primero comprendamos esto, y no para justificarlo, me parece muy claro cómo lo dice, no para decir que así tenía que ser, sino al comprenderlo podemos esclarecer y que nunca vuelva a pasar algo como lo que pasó con el sistema totalitario. Y que además, dicho sea de paso, pues también tuvo muchas críticas, porque ella se atreve a decir, ¿no?, del totalitarismo, no solamente hablar del régimen fascista o del nacionalsocialismo, sino que también pone ahí al estalinismo y el comunismo como un totalitarismo, que eso fue muy fuerte en su momento, pero también, no sé si han visto el último capítulo, casi nadie lo dice, pero también pone el imperialismo como un totalitarismo. Entonces, y ahí hay un pie de página en esa parte así chiquitito, ahí el pie de página que deja diciendo, bueno, yo no me voy a poder poner a estudiar América Latina, pero véanlo lo que ha pasado allá, ¿no?, también. O sea, no los deja ahí. Entonces, digamos, puede ser un atrevimiento, pero ahí pone esta idea de comprender, ¿no?, y comprender en términos de qué es, o sea, qué debería ser la política, y para eso, o sea, la política pues sí va a recurrir, ¿no?, a la idea originaria griega de la polis como esta relación humana, pero que pues digamos la tiene que traducir en la modernidad. Entonces ahí hay inclusive una traducción que hace Arendt citaba a Aristóteles de memoria, entonces es sorprendente su obra, ¿no?, que ahí de repente saca ahí Aristóteles así como si nada, y ahí ya, por ejemplo, hace el cuestionamiento, ¿no?, de la traducción aristotélica del son político, ¿no?, de este ser en la polis como traducido como un ser social. Entonces el primer cuestionamiento que hace y dice, bueno, aquí nos hemos confundido con la traducción, ¿no? El sol politikon no se puede traducir como al latín, como en el animal socialis, ¿no? El son politikon es el ser en la polis. Y este ser en la polis no es un ser natural. No es el ser que surge en la polis y se da como una naturaleza del ser estar en la polis, sino es un ser que va a aprender a estar en la polis, ¿no? Y de ahí, o sea, pone esta idea aristotélica, o pone a Aristóteles diciendo, a ver, vamos a traducir bien esto. Aristóteles habla de tres dimensiones de la vida en la polis, y cuál es la dimensión que le interesa a Arendt es el bios políticos, por eso es que yo traía a colación la idea de vida política. Y esa dimensión la pone como una dimensión de una segunda vida. No es la vida natural, no es la physis, no es la zoe, ¿no?, o sea, el aparecer acá en la vida, sino es el bios que se construye en torno a los otros. O sea, que a final de cuentas necesita de los otros seres para poder construirse. Entonces, por eso la idea arendiana de poner la política como un espacio, vuelvo al conceptito, ¿no?, como un espacio de relación, lo va a decir, pues este espacio de relación surge entre los seres humanos. O sea, entonces es un espacio artificial, sí, es un espacio que se convierte en un artificio,
porque, y bueno, ahí está otra categoría que va a poner ella, que es la mundanidad, ¿no? Que va a recuperar de Aristóteles, digo, de San Agustín. Creo que la pongo acá porque, así aquí está la de Amor Mundi. Dicho sea de paso, porque pues ella hace la tesis, su tesis doctoral es sobre el concepto de amor en San Agustín, y con este estudio que hace del concepto de amor, San Agustín decía que el amor no solamente era un ideal, sino que había que construirlo en el mundo, ¿no? Bueno, estoy diciéndolo en términos de Arendt, ¿no? O sea, aquí alguien que estudia San Agustín me va a decir, no, nada más dice eso San Agustín. Pero de ahí toma Arendt esta idea del amor mundi y de la mundanidad. Entonces, ¿dónde se da esta relación y este espacio de relación entre los seres humanos? Pues es en este mundo, no es en otro lado. Entonces es también, o sea, como en este mundo material. Entonces, si es en este artificio que lo construimos entre nosotros, y por lo tanto no deviene de la naturaleza humana, o sea, no es parte de la naturaleza del ser humano el ser político, sino que el ser político deviene de esta construcción. Y si deviene de esta construcción, bueno, ella dice, pues por ahí Aristóteles puso cuál era el sentido y la esencia de la construcción de este ser político. Entonces, si alguien se acuerda, pues Aristóteles bien lo decía, ¿no? Es la amistad, ¿no? La filia. Y entonces ahí es el primer paso del reconocimiento que pone Arendt, ¿no? O sea, entonces es esta, digamos, la política no puede estar fuera o no podría entenderse, y le quita cualquier condición metafísica si no es en este mundo material, ¿no? Entonces, la política, pues sí, es algo que se tiene que ver. Y de ahí que la política para ella es una acción, o sea, la política es en acción. Entonces recupera ahí el sentido de praxis aristotélico. Y por eso para ella la política tiene esta condición siempre de promesa, porque ante la acción podemos decir lo que sea, como prometer, ¿no? Como campaña política podemos prometer lo que sea, pero solo la acción es la que va a dar cuenta de lo que se hace, ¿no? Y ante eso, pero también hace la salvaguarda, ¿no? Al final de la condición humana, dice, ante eso, después de la acción que tenemos, ¿no? Si la política no cumplió, no resolvió, no estableció nada con la promesa, dice, pues nos queda otra alternativa, que es el perdón. Y eso es muy interesante de Arendt, de llevar también la acción política en estos términos de que su acción puede tener perdón y otra vez la promesa, ¿no? O sea, siempre como en digamos, como en este horizonte moderno de siempre una constante mejora. Entonces, pues digamos, en torno a esto, sí quiero como anotar que la libertad y la comprensión van a ser sobresalientes, ¿no? Como en términos de pensar la política, de recuperar su carácter y de dignificar otra vez la política. ¿Ante qué? Ante una serie de prejuicios que ella establece en la propia política, y que esos prejuicios surgen en gran medida de la instrumentalización de la política y de pensar la política, o de pensar que la política requiere de la violencia como lo establece la filosofía política, digamos, tradicional. Ahí Margaret Canavan nos advierte, ¿no? Que Margaret Canavan, que va a ser una alumna de Arendt, y ella advierte, pues, ¿por qué nos fascina tanto Arendt, no? Porque su obra precisamente despierta y motiva y genera esta reivindicación de la política y nos da una radicalidad en las ideas que pues no estaban expresadas anteriormente, ¿no? Entonces, acá habrá que pensar que si nos adentramos, ¿no? a su noción y a esta visión fenomenológica de Arendt, tendríamos que pensar, bueno, yo propongo estos cuestionamientos, ¿no? ¿En dónde radica la política? Este otro cuestionamiento, ¿cuál es el sentido de la política? Y la idea, ¿no? Si la política es innata al ser humano. Obviamente ya contesté la última, ya dije que Arendt
nos dirían, no es innata al ser humano, más bien es una construcción, ¿no? Y el sentido sería como la gran pregunta que nos tendríamos que hacer constantemente para ponerla en acción, digamos, y eso en una constante, ¿no? No nada más para resolverlo hoy, sino en una constante. ¿Y en dónde radicaría la política si no es en esta idea del dominio, ¿no? Entonces, bueno, les adelanto, ya se los dije hace rato, para en dónde radicaría la política, porque su sentido, o más bien radicaría en su sentido, y su sentido está en la libertad. Entonces, y ahí vamos explicando un poco esto. Para ello necesitaríamos algunas ideas constitutivas de este sentido y de la comprensión de la política en el mundo moderno, que tienen que ver con la pluralidad de los seres humanos y que ella misma, o sea, pone a la política como su fin la pluralidad, ¿no? Y en este mismo fin no va a desdibujar, que eso es lo interesante en su obra, no desdibuja nunca la individualidad, ¿no? Entonces, Arendt, por lo tanto, no podría estar, porque luego le dicen, bueno, podría tener ahí rasgos del comunitarismo, pues sí, pero no es una comunitarista, y si reconoce la pluralidad, no desdibuja la individualidad. Entonces, tampoco es así como del todo liberal, ¿no? La otra idea es el mundo, en este sentido de mundanidad, ¿no? Como el espacio de hombres donde se relacionan y este espacio creado, ¿no? entre nosotros. Entonces, el mundo pues es esto que nosotros creamos, y la mundanidad deviene de lo que nosotros hicimos también como humanidad, ¿no? O sea, en esta convención de lo que nos es humano y lo que es externo a nosotros. La acción es la forma en la que se muestra la humanidad, y esta acción a través de qué se muestra, y ella ahí es donde recurre a los griegos, a través del discurso, como un vínculo en el que aparecemos ante y entre los otros, y de ahí es que Habermas recupera esta idea arendtiana de pensar en el discurso como la acción comunicativa, ¿no? Habermas le dice, bueno, no nada más el discurso, sino es la acción comunicativa la que nos permite, ¿no? Nos muestra esta humanidad. Y además de estas nociones, es analizar las promesas que les decía hace un momento, y el perdón como la recuperación del pasado desde la promesa y la visión hacia el futuro desde el perdón, en el que en la política no termina, sino que la política es una acción constante. Con estas distinciones que plantea Arendt, ella pretende eliminar el dominio en estas categorías. ¿Cómo lo va a eliminar? Bueno, ahí vamos a ir aclarando esto. Lo va a eliminar pensando que la política es vista como este espacio humano y de convivencia entre los seres humanos. Algo que no es propio de la naturaleza humana, como ya lo decía, es más una relación producida por los seres humanos con un propósito determinado y que es común. Entonces, la acción política, si queremos decirlo, ¿dónde la podemos ver? O sea, ¿cuál sería como el primer rasgo que tendríamos que pensar de la idea arendtiana? Es que la acción política tiene que ver con lo común, con lo que nos es común, y ahí es donde pueden establecerse el discurso y y el diálogo, ¿no? Entonces, sí, que esa es otra, una anotación que voy a poner de una vez aquí. Esa es otra de las críticas que se le hacen a Hannah Arendt, de pensar que solo la acción política, si se pone en lo común, en estos reconocimientos y desde el discurso y desde las formas dialógicas, aquello que no entre en formas de logos, pues no van a estar puestas en lo común, ¿no? Y ahí habrá que pensarlo. Pero creo que Arendt, da esta apertura, ¿no? Como de poner esa serie de cuestionamientos y de sacar precisamente la noción de la política de la instrumentalidad y de la institucionalidad únicamente, ¿no? Entonces, de transformar los prejuicios sobre la política y su sentido al recobrar la acción en el mundo, pues la política es una actividad netamente humana.
Entonces, Arendt trata de demostrar el sentido que todavía pudiera tener la política al experimentarla de manera distinta. La contrasta con la aparente determinación de todos los asuntos públicos son gobernados por el interés y poder sin que ésta atendiera también aspectos necesarios para la vida misma, lo cual analiza de la siguiente forma, y aquí les traigo una cita. Desde esta perspectiva seguimos inconscientes del verdadero contenido de la vida política, ¿no? Si la ponemos solamente en pensar que los asuntos públicos son los que están, ¿no?, los que conllevan el gobierno, entonces pues ahí como que vaciamos a la propia vida política, de la alegría y gratificación que nace de estar en compañía de nuestros iguales. Y esta idea de nuestros iguales va a ser también otro asunto que Arendt le va a estar constante, porque ¿quiénes son nuestros iguales, no? Ella da por hecho la vida ciudadana en nuestros iguales, pero lo critica fuertemente desde la idea de la nación, ¿no? Entonces, nuestros iguales, ¿quiénes serían? O sea, ¿cómo podemos pensar ahí a las ciudadanías, ¿no?, si no están en los reconocimientos nacionales? Y ahorita vamos para allá. De actuar en conjunto, todo esto es Arendt, esto es una cita, de actuar en conjunto y aparecer en lo público, de insertarnos en el mundo de palabra y obra para adquirir y sustentar nuestra identidad personal y para empezar algo nuevo por completo. Entonces, para ella bios políticos, fíjense, está en la idea de esta alegría y gratificación de estar, ¿no?, en compañía, o sea, de tener este encuentro. Y lo otro es, la otra gran idea es de que forzosamente el bios políticos se tiene que dar en lo público. Y de ahí que ella recrea esta noción del espacio público, porque es en la esfera de lo público donde se da la acción política, no puede ser en lo privado. Entonces, por eso es que yo les hacía la pregunta de la cotidianidad, que si la cotidianidad nos podía, ¿no?, permitir pensar la acción política. Ustedes me dirán. Entonces, de insertarnos en el mundo de palabra y obra, ¿no? Y esto es, ¿no?, a través de qué, pues del propio Daleu. Entonces, el propósito de esto es volvernos hacia nociones y sentido que expone Arendt de la política como una reivindicación del término y la recuperación del discurso como una potencialidad, y aquí potencialidad lo pongo en términos aristotélicos, es decir, como un poder aparecer o no, así como dice Aristóteles, entendiendo que el no aparecer sería un preferir no aparecer en el discurso. Y que se da entre los hombres que actúan y hablan, ¿no? Entonces, esta potencialidad, digamos, surge, ¿no?, de esta posibilidad de dialogar y de discutir y actuar y digamos como seres humanos que actúan y hablan, pero también en esta potencialidad del no hacerlo, ¿no? Entonces, la política del pensamiento areniano se concibe en el horizonte de la existencia en el que se desarrolla la acción y la vida común. Y habrá que partir de los prejuicios que se tienen ante la acción política y que mucho viene de la interpretación de estos prejuicios. Aquí quisiera decirlo que el horizonte de la existencia que pone es que para ella la acción política pues es en un continuo, no puede estar como, o sea, no tiene como este fin, por eso es que la acción política la ve como en esta visión totalmente existencial y como, ¿no?, como una respuesta, ¿no?, fenoménica y que no podría decirse, no podría tampoco conceptualizarse y ponerse ópticamente como la acción política es bla, 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 ¿no?, sino que la acción política siempre será siendo, ¿no?, la propia acción. No sé si me expliqué. Entonces, pues desde los cuestionamientos que ella va a ir partiendo de la teoría política, ella va a querer sacar esta idea de la acción política que se había relacionado con fuerza y dominio, con conflicto y violencia, y que normalmente se definía como aquello con lo que terminaría la propia política. Entonces, la idea que pone Arendt es
pues esta crítica muy fuerte a la teoría política moderna y a decir por qué, y a empezar a poner a la acción política fuera de la técnica y de la instrumentalidad propia de la acción, ¿no? Entonces, ¿cómo va desmantelando Arendt esto de pensar la política como la fuerza, el dominio, el conflicto o la violencia? La visión de la política que se había impreso, que se había puesto, o con la que se había entendido, era como, y esto es Maquiavelo, ¿no?, como el arte de engañar, y ese arte de engañar se cimienta en la violencia, lo cual para Arendt va a ser totalmente lo contrario a la propia política, porque la política se da en el espacio donde los hombres coinciden y se requiere de una noción mucho más amplia que solo engañar, ¿no?, o que engañar. Entonces, por eso es que para ella la política sí tendrá que darse en este espacio de la doxa, ¿no?, de la opinión, y no puede llevarse como nada más en el arte del gobernante de dominar y engañar. Entonces, dado que la política desde la antigüedad ha significado la posibilidad de libertad, y de ahí es que ella, o sea, si recuperemos esta noción básica, habrá que recordar el sentido del son político aristotélico, liberado de las actividades domésticas para tratar lo público y lo relaciona con la polis. Entonces, la concepción que nos había dado Maquiavelo sobre la política y que ha sido la que más impacto ha tenido a lo largo de la era moderna, o la que inaugura la era moderna, al poner el poder político como dominio, así como dominus, y que es una visión que hasta hoy, o sea, pone como, ¿no?, como la política real como una noción de dominio. Esa visión está sometida siempre a medios y fines. Y bueno, en la obra de Maquiavelo que se hace hincapié, y que muchos reconocemos estos medios y fines, como las reglas políticas que debe seguir el gobernante para adquirir, legitimar su poder y controlarlo, ¿no?, y digamos, controlarlo y no perderlo. Entonces, así la política se queda como un instrumento del dominio, porque entonces ya no es el fin en sí mismo, sino es un medio de mantener el propio poder, ¿no? Entonces, y recaerá en el Estado, como lo llamó el propio Maquiavelo, ¿no?, que es el Estado el que va a mantener el poder. Desde esta, si vamos poniendo como aquí como varios asuntos, habrá que partir de la idea que ponen Maquiavelo y Hobbes, bueno, que vienen algunos de los modernos, es de pensar en que la naturaleza humana es una naturaleza descontrolada y violenta, y que por lo tanto requiere de este dominio y este control para poder convivir, y de ahí está la legitimidad y la justificación de la propia perspectiva del poder político. Entonces, quita el poder político de la actividad política, ya que la pone solamente en la técnica y el arte de los gobernantes, y pudiera así describirse como esta idea política. Entonces, la naturaleza de la política que la pone en la realidad, la describe como una naturaleza negativa. Y ahí es donde Arendt dice, bueno, aquí todo esto pues ya nos empezamos a confundir con el fin, ¿no? Y la política debe ser el fin y no el medio. Entonces ya empezamos a describirla desde el medio. Entonces, digamos, y seguimos con esta idea que describe Maquiavelo como modelo explicativo. Voy a saltar aquí algunas cosas que puse, pero quisiera como rescatar la idea hobbesiana, porque es otra, digamos, que es quien inaugura al final de cuentas como la concepción del Estado y poner la política como una acción del Estado. Pues Hobbes introduce en su modelo explicativo para legitimar la aparición del Estado el arte, o sea, ponen desde las primeras páginas
el arte, más lejos, imitando a una obra racional, pensar el Estado. Es decir, el Estado debe ser lo más racional y, digamos, y esta externalidad compleja que nos permita pensar ese ente, ¿no?, que le llamamos Estado, que él lo va a nombrar como el Leviatán, como un hombre artificial. En esta, digamos, en esta idea, en este artificio llamado Estado, Hobbes fue claro al establecer que el ejercicio de la violencia se concentraría en el Estado y colocó a la política como una relación, digamos, entre esa violencia y ese Estado. La característica para él es que ésta tenía cabida entre los iguales para matarse, como lo explicó en su hipotético estado de naturaleza, y ustedes se acordarán de la idea antropológica de Hobbes, pensando que el hombre es el lobo del hombre y que pues hay una naturaleza totalmente belicosa y que tiene que ser superada por la razón. Entonces, el hombre por naturaleza estaba sometido a sus pasiones y vivía de manera conflictiva en un estado de guerra permanente, por lo que la política aparece como un sistema subordinado a la autoridad estatal. Al menos así lo ve Hobbes. Y entonces el poder, explica Hobbes, es aquel que lleva al hombre a la subsistencia, al impulso de la conducta humana de mantenerse en la vida. Y de ahí que el Estado tenga como fin mantener la vida. Y entonces, si ven ustedes, aquí cambiamos otra vez el fin por el medio. La política se convierte en el medio y no en el fin. Y esto es lo que, va a poner Are, ¿no? La idea de poder es más una afirmación del ser humano sobre la naturaleza, es una posición de dominio y control de lo que hay en el mundo. Así, la política es también un artificio que sirve de instrumento de autoconservación, lo que abandona cualquier sentido de la política como un espacio común ideológico. El poder político hobbesiano adquiere la dimensión de soberanía como poder supremo, y aquí es el otro asunto, ¿no?, de pensar estas dos nociones, el poder político como un sumas potestas, que quién lo va a concentrar, pues ya no va a estar en términos del espacio de relación, sino que se concentra en el gobernante, ¿a cambio de qué? De resguardar la vida de los gobernados. Así, la primera tarea del Estado sería mantener la vida de sus ciudadanos, y no obstante la política va a mantener esta noción maquiavélica como dominio, y serán las leyes y las normas las que moderen la vida y sometan a tal dominio. Otros autores, digamos, como pienso en Weber, desde esta perspectiva conflictiva, él va a poner el empleo de la fuerza en lo común en todas las formaciones políticas, lo que las va a diferenciar de un modo de grado que usan o amenazan usar dicha fuerza contra las demás organizaciones políticas. Esas diferencias determinan a su vez la conformación y el destino específico de las comunidades políticas, de tal forma que él se explica a partir de una relación de oposición de tensiones constantes que solo se resuelven en el Estado. Y bueno, ya acordémonos de Weber, pensando que es el Estado quien debe, ¿no?, controlar y mantener esta coacción y la propia violencia. Entonces, Weber identifica la fuerza, la posibilidad del Estado por mantener un área territorial concreta, y el carácter político de cualquier Estado o grupo se define por el monopolio o uso de la fuerza. La fuerza, la hostilidad y violencia no solo es parte de la relación entre la gente, sino que las estructuras o instituciones, por lo que la política comprende esta perspectiva. Entonces, bueno, con estas tres nociones así rápidas que ponemos, explica Arendt, cómo esta confusión de poner, ¿no?, la política como el medio y la instrumentalidad propia, pues nos lleva, digamos, a limitar a la propia acción política, ¿no?, o inclusive a que la política carezca de acción. Otro autor que sale de los parámetros del liberalismo y que vale la pena mencionarlo rápido, es Carl Schmitt, que precisamente eso, digamos, sale de los parámetros del liberalismo porque él piensa también, va a pensar sobre la política como una relación, pero él sí piensa que esta relación, y la va a poner en un concepto, ¿no?, tiene una esencia, la política tiene como esencia
la relación conflictiva, y de ahí que esta relación, o sea, él la pone como una distinción, ¿no?, entre el amigo y el enemigo, que para lo cual Arendt, que va a escribir unos años después, va a decir, bueno, esta relación, ¿no?, conflictiva también va a carecer de política, porque otra vez vuelve a poner o somete la relación a otra vez al instrumento, ¿no?, del conflicto. Entonces, pues la idea de Smith, que permeó, y que vale la pena revisarla, que va a permear el siglo XX, y que hace que prevalezca esta diferencia, si bien para Arendt muestra una relación, le va a permitir también criticar esta relación en términos otra vez de la fuerza y del conflicto, ¿no? Y por eso es que Arendt va a volver a poner, digamos, la discusión y lo común como parte, ¿no?, central de la política. Entonces, Arendt, que parte de los prejuicios y estas afirmaciones anteriores frente a la política, se va a preocupar por esclarecer los límites y para pensar lo que es la política y lo que no lo es, con la comprensión de que cuando se dice que la política lo abarca todo y lo público ha subsumido lo privado, entonces ha desaparecido la política, y eso es lo que pasa en un régimen totalitario, y ahí está su preocupación. En este sentido, Claude Lefort, en un análisis que hace sobre el trabajo de Arendt, nos advierte: solo existe la política allí donde se manifiesta una diferencia entre un espacio en el que los hombres se reconocen mutuamente como ciudadanos, situándose juntos ante el horizonte de un mundo común, y la vida social propiamente dicha, donde solo comprueban su dependencia recíproca por los efectos de la división del trabajo y la necesidad de satisfacer sus menesteres. Entonces aquí Claude Lefort, nos pone esta idea, digamos, muy como él se dice, ¿no?, muy desde Arendt, de plantear este horizonte del mundo común y las posibilidades que hay en el reconocimiento y diálogos. Entonces, la reflexión sobre la política no va a cesar a una tarea de comprenderla, y lo que nos presenta Arendt más bien es la relación con la acción, y esta relación de acción en la noción de praxis. La acción está determinada por la pluralidad y comienza con la libertad, pero siempre en el mundo y visible en el espacio público. Al parecer, la intención de la autora es la reivindicación de la política, que se enfoca en no someterla a medios y fines, sino en una comprensión precrítica que no tuviera como base los prejuicios y la dominación como fundamento de la misma política. Es decir, la tendría que vislumbrarse en lo común, por lo que Arendt no deja de ver hacia la antigua Grecia el sentido de la política, no por fundamentación de la misma, sino por el ejercicio que tuvieron los polites dentro de la polis, es decir, por esta bios políticas que se forma como una segunda vida original y que se asume para ejercer la política, ¿no? Y bios políticos que era el que mantenían los ciudadanos. Entonces, digamos, y bueno, de ahí que Arendt pues se vaya a reconocer como en una visión mucho más republicana que en una visión liberal, ¿no?, como en una construcción desde las propias ciudadanías. Entonces, este ser político que no pertenece a su esencia, sino esta construcción que se hace entre los hombres, y que solamente se puede estar ahí, no fuera de los hombres, es el que le va a dar la sustancia a la propia idea de política de Arendt. Entonces, aquí ya nada más voy a poner una cita de ella, que me parece muy clara. La política trata de estar juntos y los unos con los otros de los diversos. Los hombres se organizan políticamente según determinadas comunidades esenciales, en el caos absoluto a partir de un caos absoluto de diferencias. En tanto se construyen cuerpos políticos sobre la familia y se los entiende a imagen de esta, se considera que los parentescos pueden por un lado unir a los más diversos y por otro permitir que figuren similares a individuos que se distingan de otros. En esta forma de organización efectivamente tanto
se disuelve la variedad originaria como se destruye la igualdad esencial de todos los hombres. Y si ustedes ven aquí, bueno, en esta cita, porque parte de dos ideas, Arendt, o sea, parte de esta pluralidad, ¿no?, de los seres humanos, pero también de esta visión en común que lo describe ahí en la condición humana, ¿no?, como criaturas o como estas posibilidades de mantener algo común entre nuestra propia humanidad. En ambos casos, la ruina de la política resulta del desarrollo a partir de la familia, cuando se ve en la familia más que la participación, esto es, la participación activa. En la pluralidad se empieza a jugar a ser Dios, es decir, a ser como si naturaliter se pudiera escapar del principio de la diversidad. En vez de engendrar a un hombre, se intenta a imagen fiel de sí mismo crear al hombre. Y entonces aquí pone esto, ¿no? O sea, pues se construye siempre junto y entre los hombres. Y construir junto y entre los hombres, digamos, habría que ponerlo en cómo se va a construir, pues si no es en los diálogos y en los reconocimientos. Finalmente, digamos, para no dormirlos, sin olvidar que esta construcción entre y junto, y como en este bios políticos o una vida política como una segunda vida, no puede perder de vista o no debe de olvidar su comienzo como alguien, y de ahí ella recupera la individualidad. Ese alguien que solo podría reconocerse a alguien frente a los otros y que a su vez son alguien, es decir, las acciones humanas son entendidas en la relación con los otros seres humanos. Y es esta idea un poco que va a recuperar de Heidegger, ¿no? O sea, esta mundanidad que nos dan los otros seres humanos y que a partir de ese reconocimiento de los otros alguienes, pues está también nuestro alguien, ¿no? Es un poco esa frase tan bonita que siempre pone a Heidegger así, ¿no? Como mi mundo ahorita son ustedes y pues, ¿no? Sin ustedes aquí mi mundo no tendría sentido, y seguramente sin los demás su mundo tampoco tendría sentido en este momento. Entonces es un poco esto, ¿no? Y desde ahí nuestro alguien, ¿no? O en los alguienes que estamos aquí. Entonces, sin esos alguienes tampoco podríamos como comprender esta pluralidad. Y esos alguienes que son un producto humano y que en principio podrían venir de la naturaleza humana, pero que también esos alguienes solamente se pueden mostrar en la acción, y esos alguienes, digamos, se mantienen en esta acción y en esta relación entre los otros. Y de ahí que para Arendt la política tendrá que recuperar como estos sentidos, y si ustedes ven, pues va ella, bueno, lo hice muy rápido, creo, espero no haberlos así como dormido, va a ir como sacándolo de la instrumentalidad que ha puesto la filosofía política a la propia política, partiéndola como esta técnica, ¿no? Y con esta connotación de dominio. Sin embargo, Arendt, ya para pasar como a las críticas, si bien Arendt nos puede decir, bueno, de los prejuicios que se han tenido, pues es esta confusión, ¿no?, de la traducción, de pensar a la política con una naturaleza, o sea, con la idea de naturaleza humana, y no pensarla como en la mundanidad, y pensar a la política como un instrumento de gobierno, ¿no? Bueno, y un instrumento de la violencia. Entonces, en esta relación violencia política, pues es donde ella, digamos, quiere como ponerse, y precisamente ella misma, como lo menciona, dice, pues entendamos que la violencia siempre va a ser el medio, y la violencia carece de diálogo. O sea, la violencia lo que tiene siempre es el silencio de antemano, ¿no? La violencia lo que va a matar son los diálogos, y por lo tanto, si la violencia lo que mata es los diálogos, por así decirlo, o elimina los diálogos, por lo tanto no puede ser la violencia como parte de la política. Bueno, y ahí es una crítica que le hace a Marx, que no voy a ahondar mucho en eso, porque es donde más me pongo vulnerable, porque sí, Arendt no ve las violencias, o sea, no ve como
digamos, reconoce las violencias, pero no ve como todo lo que después, o como lo que están escribiendo desde la teoría crítica en términos de las violencias, y Arendt más bien piensa que las violencias se pudieran o se tendrían que reconocerse como esta carencia de diálogo, ¿no? O como estos silencios donde ya no dan paso a los reconocimientos. Digamos que se pondría así como en una situación de pensar la política como una acción no violenta, siempre, ¿no? Y el poder, digamos, y aquí es donde ella va a incluir como en este texto sobre la violencia, es donde va a traer como la idea del poder y pensar el poder, ella va a hacer una recuperación muy de Nietzsche, de pensar el poder más allá de una manipulación o de estas dominaciones. El poder lo va a poner como una posibilidad. Entonces el poder, aquí hay un término en alemán que va a distinguir. Para ella el poder, dice, no puede ser como el Gewalt, que en alemán es un poder totalmente violento, el que manipula y controla y hace que el otro, es un poco lo que decía Dahl, ¿no? Hace que A haga lo que hace, A haga que B, ¿no? Haga C o algo así, decía Dahl, ¿no? Entonces, como alguien pueda hacer bajo la persuasión o bajo la violencia, que el otro haga lo que la intencionalidad de A quiere. En este sentido, Arendt diría, no, bueno, ahí el poder, entonces, si se construye, ¿no?, en este uso violento, pues más bien lo que está construyendo es dominio, no poder. Del poder que ella quiere recuperar es con mayúscula la palabra Macht, es como un poder en términos de posibilidad. Y ahí hay un texto muy interesante de una autora argentina, Claudia Gil, que analiza digamos, este término o esta parte de Arendt sobre el poder y acción, el poder y violencia. Y Claudia Gil nos advierte cómo Arendt le imprime una singularidad a la comprensión del poder y de la acción política que se opone a la tradición, es decir, en esta relación de poder político como dominus que instrumentaliza la violencia para mantener el mismo poder. En el texto sobre la violencia que Arendt publicó en el 69, hace una introspección a las guerras y revoluciones del siglo XX, como les decía hace rato, qué es lo que caracterizaron la sofisticación de la violencia y la destructividad producto del desarrollo bélico. Y Arendt escribe este texto en plena Guerra Fría, en la carrera armamentista por el supuesto mecanismo de paz, ¿no? Y entonces ahí dice, ahí hay una contradicción bien clara de poner como la paz a raíz de una guerra fría, ¿no? Arendt identifica la violencia por su carácter instrumental. La violencia, a diferencia del poder o de la fuerza, siempre necesita herramientas. La verdadera sustancia de la acción violenta es regida por la categoría medios-fin, cuya principal característica aplicada a los asuntos humanos ha sido siempre la del fin, está siempre en peligro de verse superado por los medios a los que justifica y que son necesarios para alcanzarlo. Entonces, los teóricos de la política han discutido la violencia como una manifestación del poder, y ahí están como textos como los de Wright Mills, que hablan, ¿no?, que el poder político es más bien una lucha, ¿no?, violenta por el mismo, y bueno, la propia noción weberiana. Entonces, como una confusión de la política como algo sin sentido, dice Arendt, que solo se ha vinculado con el dominio o el poder entendido como Gewalt, que les decía, y el dominio está basado en el vínculo entre mandar y obedecer, más el obedecer no implica poder, o sea, ¿no?, el que tiene el poder es el que manda. Y en este sentido, ¿no?, la tiranía, como ya lo había dicho Montesquieu, es la más violenta y la menos poderosa de la tierra, ¿no? Entonces, desde la tiranía hasta un régimen totalitario, el uso de la violencia está sustentado en los instrumentos que tiene para ejercerla, mientras que el poder precisa del apoyo del pueblo, dice Arendt.
Entonces, Arendt lo dice con la siguiente frase: la extrema forma de poder es la de todos contra uno, la extrema forma de violencia es la de uno contra todos. Entonces, el poder corresponde a la capacidad humana para actuar concertadamente con el entendimiento de que el poder no es una posesión, mucho menos la propiedad de un individuo, porque el poder es su carácter de posibilidad, permanece cuando un grupo está unido. Lo que le da el sentido al poder es el pueblo, el potestas in populo, y no el sumas potestas que nos había advertido el propio Hobbes, ¿no? Y el número que otorga poder, el apoyo del pueblo, es el que otorga y mantiene el poder. El error, dice Arendt, ha estado en las metáforas sobre el poder, pues suele comprenderse como potencia. La potencia es la propiedad inherente a cualquier individuo que puede demostrarse a sí mismo en relación con otros, pero esencialmente independiente de ellos. Por tanto, fenomenológicamente hablando, de la violencia está próxima a la potencia, dado que los instrumentos de la violencia, como todas las demás herramientas, son concebidas para multiplicar la potencia natural hasta que en la última fase de desarrollo puedan sustituirla. Aun cuando en la historia podemos encontrar diversos casos del uso de la violencia para obtener y conservar el poder, ningún gobierno se ha mantenido tan solo con el uso de la violencia. Requieren a su vez de otros mecanismos de legitimidad. El propio Maquiavelo lo reconoce en su obra. Ningún gobierno puede prescindir del apoyo de su pueblo. La obediencia que mantiene a un gobierno es la civil y las leyes. Un solo hombre, sin el apoyo de otros, jamás tiene suficiente poder para emplear la violencia con éxito. Por eso, en las cuestiones internas, la violencia funciona como el último recurso del poder contra los delincuentes y los rebeldes, es decir, contra los individuos singulares que se niegan a ser superados por el consenso de la mayoría. Entonces, en este error que marca Arendt, las aportaciones de ella nos permiten situar el poder y la violencia desde su naturaleza, mientras el poder es un fin en sí mismo, así muy kantianamente, la violencia naturalmente es un instrumento, un medio y no puede ser la esencia, por lo que las justificaciones de la violencia se dan de manera externa a la misma. Esto significa que no tiene justificación por sí misma, y eso es lo que el pensamiento arendiano pone a la luz, pues la violencia es el medio para la dominación, mas no puede ser el medio para obtener el poder en términos del MAC, ¿no? El MAC como un poder en posibilidad. Entonces aquí Claudia Gil nos dice, pues Arendt nos explica, nos da este aporte como para la política. Hay varias posibilidades en términos de esta concepción de poder, y una es la capacidad de actuar violentamente y mentir como medio de la política, todo ello sin argumentos, sin discusión y sin palabra, y el otro es la esfera de la acción arendiana como la posibilidad de dar inicio a algo nuevo, la finalidad de generar y regenerar el poder. En otras palabras, a la acción que en el actuar unos con otros en la palabra revela y preserva la posibilidad misma de la acción común, la mentira como un instrumento de dominación y la violencia como una reacción entre ella. Entonces, digamos que bueno, estas son como algunas aportaciones que está poniendo Arendt desde el poder y la violencia. Y bueno, ya nada más traigo, es que ya los veo cansadones, pero ya nada más tengo, si no ustedes díganme si paro, porque todavía tengo aquí como las críticas si no, nada más mencionaré como la crítica que le hace Habermas a Arendt en este texto que me encanta también, se los recomiendo mucho, este texto de perfiles filosóficos que saca Habermas y que escribe sobre varios autores, y él les da con todo, y bueno, entre ellos Arendt. Habermas destaca lo siguiente de Arendt, y de esta falta de, según Habermas, de visibilidad de Arendt de otras formas de violencia, ¿no? Y cito a Habermas diciendo: las condiciones de libertad política solo pueden discutirse con sentido en el contexto de una liberación con respecto al dominio, lo cual pues Arendt no está poniendo en términos de liberación con respecto al dominio. Esta categoría de dominación no puede separar poder político y poder social, sino que ha demostrado como lo que ambos son,
como represión en condiciones de dependencia social, incluso el mejor derecho a la libertad política se queda en ideología. Mas por otra parte, Hannah Arendt insiste con toda razón en que la realización de bienestar no debe confundirse con la emancipación con respecto al dominio. Las opiniones se forman en un proceso de discusión abierta y de debate público, y donde no hay oportunidad para la formación de opiniones, puede haber estado de ánimo de masas y estados de ánimo de individuos, pero no de opinión. Mientras el principio de la formación y voluntad política no esté ligada al principio de una discusión general y libre de dominio, el liberarse de la represión, que desde el siglo XVIII ha sido el objetivo de todas las revoluciones, se queda en una quimera. Entonces esa es la crítica que le pone ahí Habermas a Arendt, diciéndole, bueno, sí, pero te romantizaste mucho porque se te olvida que sin la libertad pues no se pueden establecer estas opiniones, ¿no? Y bueno, y la crítica de Claude Lefort es que los desconciertos, bueno, para él los desconciertos de la política en el sentido arendiano es que el autor dice, recoge solo ciertos historicismos y nihilismos porque aunque ella hace una crítica legítima al capitalismo y al individualismo burgués, en su distinción de lo público y lo social, no se interesa por la democracia representativa moderna y sus implicaciones políticas. Por lo que pasó en los totalitarismos fue eliminar la posibilidad democrática y de ciudadanos plenos. En este sentido, Lefort marca el compromiso de Arendt por la pluralidad, pero olvidó que la conversión de una sociedad en un cuerpo único procede de la tentación entre distinciones radicales. Esta tentativa procede de la inversión del régimen que se construyó a partir de la distinción entre el polo del poder y el polo de la ley, el polo del saber y aceptando la división social, el conflicto, la heterogeneidad de las costumbres y las opiniones, y precisamente manteniendo la distancia, como ningún otro régimen anterior lo había hecho, el fantasma de una sociedad orgánica que parece que Arendt no visualizó. Bueno, en este sentido yo voy a dejar aquí, digamos, hasta esta parte, para ver si quieren que comentemos algo, pues estas referencias desde la explicación que nos hace Hannah Arendt y bueno, con algunas críticas que quería traer a colación de la propia explicación arendiana, ¿no? Entonces, pues no sé, cedo el micrófono. Sí. Gracias. Dos preguntas. Una es que creo que también desde una postura feminista o desde ciertas posturas teorías feministas más bien, ha habido como una crítica también interesante hacia el trabajo de Arendt. Si bien se le ha reconocido precisamente pues este aporte al entendimiento de la política, ¿no?, que tú ya lo planteas, creo que también otra de las cosas que se les ha criticado es pues este énfasis que siempre Arendt también ha planteado en entender lo político en lo público, ¿no? Y que, digamos, para ciertos feminismos, pues también la idea de lo privado ha sido central para entender la política. Entonces, bueno, ahí te quería preguntar un poco si tienes algún referente frente a estas críticas. Y la otra que me parece también interesante del trabajo de Arendt, tú eres una experta y a lo mejor yo estoy diciendo algo, no sé si va a estar bien o mal lo que estoy diciendo, pero entre las cosas que me gustan del trabajo o del libro de La condición humana, es el concepto de trascendencia. Y me parece que es interesante porque, como tú misma decías hace rato, es una de las partes que dignifica de nuevo la política, ¿no? Y yo creo que también aquello que entendemos o que se entiende como humano desde este referente, ¿no? Y que desde ella lo pone, y que a mí me gusta en la distinción de labor, trabajo y acción, ¿no? Entonces, desde una visión muy marxista, creo que la trascendencia está pensada en la materialidad del mundo, ¿no? Y la construcción de esa materialidad del mundo, pero que ella también lo ubica en la acción en sí misma, ¿no? Entonces, también te quería preguntar un poco, pues esa parte, ¿no? ¿Cómo
cómo recuperar el concepto de trascendencia y cómo engarzar ese concepto de trascendencia, además, también creo yo, en un contexto como este, ¿no? Porque si bien Arendt pues habla de un estado fordista, o de estos estados-nación, y desde ahí se ubica, digamos, con todo este contexto que ya nos dijiste sobre ella, pero cómo repensarlo en un contexto post-fordista o en un contexto como el actual, donde varias autoras y autores pareciera que se han engarzado con el concepto de violencia, pero yo veo en el trabajo de Arendt mucho más, que se puede rescatar mucho más de lo que ella ha dicho, ¿no? Eso sería. Gracias. Más o menos muy relacionado a las preguntas de Arely Lacopio, tengo también dos. Primero, muchas gracias. No conozco mucho la obra de Hannah Arendt. Lo que he visto o he revisado son algunos diálogos con Dussel. Dussel trabajó algunos diálogos con Habermas y también con Arendt, ¿no? Y la crítica, y luego es la misma crítica que hace Dussel con Levinas, que es también la misma hermenéutica, ¿no? Como usted también dijo, y eso es, como hace como cuando dice Hannah Arendt, no lugar, ¿no? O la otra, o el otro, ¿no? La verdad que su vida nos cuenta diferente, ¿no? Nos cuenta diferente su vida, porque ella quedó al final, y no es como despreciar su condición o cualquier condición de una persona que tuvo que fugarse o huirse de su casa por Hitler. Pero ella llegó a Estados Unidos, se paró en una universidad estadounidense. ¿Qué de esa gente que ahora, por ejemplo, en Siria tiene que mudarse, o en Centroamérica, que tiene que mudarse y no tiene ningún lugar? Es decir, ninguna frontera, ningún país los acepta. ¿Qué tal de un indio de México que quiere saber de sus padres o quiere hablar de sus raíces, pero ningún sistema científico, ningún sistema de conocimiento ofrece ni un destello, ni una mirada hacia su propia cosmovisión? Eso es ser no lugar, eso es ser absoluto otro, ¿no? Fuera del sistema. Aquí, a mi parecer, aunque como la crítica, como usted mencionó, ¿no? Como comunismo y capitalismo, pero al final el paradigma moderno colonial está todavía inscrito y no hay mucha, es decir, desde donde estoy yo, no hay mucha comunicación directa con Hannah Arendt, porque ella está en otro paradigma, no está en un lugar, no está en un no lugar, como me encuentro yo, hablo de yo. Y segundo punto es, ¿cuál era el segundo punto? Sí, tratándolo aquí, Arelino, también. Este ejercicio que estamos haciendo, si tomamos la visión de Hannah Arendt, si la política, y yo, como decía alguien, ¿no? Como no hay que hablar de las cosas de las que no debemos hablar, ¿no? Por ejemplo, Wittgenstein dijo eso, ¿no? Que muchos problemas filosóficos son problemas de idioma, porque preguntar eso, que la política es algo humano o innato, o la cultura en sí misma es algo innato o es natural o es cultural, es una pregunta redundante, demasiada. No se debe hacer esa pregunta, porque ¿qué es lo que es no compone la naturaleza? Nosotros hicimos ese edificio, pero al final eso también salió de la naturaleza. No podemos decir que no es cultura y naturaleza. Pero si seguimos la visión, ¿no? De que la política, pensando la política como un campo diferente o una forma diferente, y si seguimos esa visión de la política es un fin, es un fin en sí mismo. Entonces, este ejercicio que estamos haciendo ahora, sí es un fin, y es toda la pregunta para toda la gente que estamos aquí. ¿Es un fin en sí mismo o solamente es un medio para alcanzar que estamos haciendo aquí? Si es un fin ya, ahora ya aprendimos algo, ya conocimos algo, o queremos conocer a través de eso, ¿no? Esa es la pregunta. Gracias. Yo no sé si voy a contestar eso. No, si quiero notar. Digo, no sé si voy a contestar porque está bien complejo. Muchísimas gracias por tu presentación. Creo que la discusión sobre
violencia estatal o violencia de cualquier forma, de hecho, refleja una falta de poder. Nos ofrece un lenguaje para entender fenómenos sociales y históricos que a veces son difíciles de expresar, porque claro, se experimentan como una forma de poder, sí, la violencia del Estado. So, creo que retomar esa noción de poder es como anti-Foucaultian en un sentido, que si viene del pueblo, es acción comunitaria, aunque ella crea en el individuo. Yo creo que eso es muy importante e interesante. Yo sé que tú no estás representando el pensamiento ardentiano y no quiero asociarte con ella como totalidad, pero yo sí tengo muchas reservaciones sobre... yo creo que probablemente ella distinguía entre diferentes formas de violencia, como violencia en las luchas descolonizadoras, pero en su vida, al menos que yo sepa, estaba completamente en desacuerdo con Frantz Fanon, y no solo Fanon, pero la idea que violencia también habla. Y creo que, por ejemplo, los levantamientos de esclavos en el intercambio de esclavos son las únicas formas que tenemos que hubo resistencia en esos momentos, que incluso a veces si los barcos fueran clandestinos, son los únicos archivos que tenemos que comprueban que esos barcos existían. Entonces, creo que hay es interesante como ella no contextualizaba la violencia en esa dimensión, sobre todo en la etapa en que ella estaba viviendo, durante esa edad en que el imperialismo estaba bastante fuerte y también bastante atacado por todas las colonias en África, en Asia y también aquí en algunos modos. Y la otra cosa que quiero comentar es esa división entre labor y trabajo, que ella critica a Marx en La condición humana, aunque ella lo critica en una forma muy tierno o muy inteligente, no reconocía el valor de Marx, pero dijo Marx confundió labor con trabajo, son cosas distintas. Y yo creo que en muchos contextos, por cierto, la participación en el polis, en el sentido aristoteliano, se dependía en el labor de los esclavos, que estaba mencionado, pero no estaba contextualizado en el desarrollo del capitalismo, es otra cosa. Pero hay contextos en cuando labor y trabajo son muy vinculados, ¿no? Como un jardín, las formas de policultura, cultivar en culturas mundiales que son muy distintos del sistema de plantaciones que son monoculturales. Eso es solo un ejemplo. Yo tengo algunas reservaciones de su concepto de violencia como algo antipolítico. Creo que es más complicado que eso, y también esa distinción entre labor y trabajo, ella a veces no deja espacio para no solo como son entrelazados, pero también cuando sí, labor forma parte de la política, o al menos luchas políticas pueden abordar labor, y creo que su implicación en la condición humana es que no deberían, que el Estado, o al menos la política, no debería manejar el proceso laboral mundial. Eso es exactamente lo que comparta comunismo, socialismo y capitalismo, es que los tres sistemas intentan manejar labor como un sistema de producción humana, y eso es una violencia en sí misma. Sí, entiendo. Hola, muchas gracias por la conferencia. En algún momento la verdad me perdí un poco porque pues no estoy tan familiarizada con el tema ni con la autora, pero quería preguntarte tú qué opinas de cómo muchas veces la filosofía o los filósofos, no solo Arendt, sino muchos otros que hablan de la libertad, son utilizados para justificar no la libertad como podríamos entenderla ingenuamente del individuo o sus libertades individuales, sino la libertad como libre mercado.
Déjenme ir a hacer otra tesis doctoral, por favor. Voy a intentarlo. Más que dar respuestas, pues yo tengo otros cuestionamientos, ¿no? Entonces, y no quiero precisamente verme como una justificadora, ¿no? No se trata de eso, de Laura de Aren. Yo más bien quiero como verme como alguien que invita a pensar esta autora y a cuestionarla, ¿no? O sea, y me parece muy importante que la cuestionemos y un poco la pongamos en la lectura desde nosotros, ¿no? Esto que tú decías. Entonces, eso me parece vital. Y concuerdo contigo, Lali, que eso es la pregunta que les decía, si podríamos pensarlo desde la cotidianidad, cuando decía desde la cotidianidad, porque precisamente Aren, al ponerlo en lo público, me lo he estado yo ahí cuestionando mucho, es si da estas, un poco desde, o sea, qué es lo que observo como desde los aportes de los feminismos, es que nos dan este pensar ya no desde los grandes metarrelatos, sino desde las propias cotidianidades en las resistencias, inclusive la acción política como puesta en estas cotidianidades y que más bien están dadas en lo doméstico, ¿no? Y pues eso corresponde a lo privado. Entonces yo ahí, de verdad que sí es digamos, algo que he estado como poniéndolo ahí en cuestionamiento, y obviamente digo, bueno, a Aren no se lo puedo pedir porque esta señora pues también es una mujer de su tiempo, ¿no? Moderna totalmente, y lo que ustedes decían, y corresponde a una racionalidad que tampoco lo niega, ella es como muy clara en las entrevistas diciéndole, a ver, perdón, disculpen, bueno, no nos pide perdón, pero sí lo dice así como, pues soy alemana, ¿no? O sea, y rete alemana, o sea, tengo que hablar en inglés porque no puedo hablar alemán, pero pienso en alemán, ¿no? O sea, digo, con esa respuesta que da es como la racionalidad es, ¿no? O sea, bien clara que está en esa condición de su alemanidad, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, yo lo que pensaría no sé si estoy yo siendo muy atrevida o haciendo totalmente tonterías, de que pensar la acción política como fuera de la instrumentalidad nos podría llevar a pensarla en otras relaciones, inclusive en estas relaciones, que yo lo pondría en la cotidianidad, y digamos, y ahí habría que cuestionar como si solo aparecen, o sea, cuando aparece en lo público, si se gestiona desde lo privado las resistencias, ¿no? Y lo pienso mucho porque son o sea, lo veo como en los trabajos con mujeres, que pues ahí, ¿no? Es ahí donde se conforman la acción política y las resistencias. Y cuando pongo la acción política es cuando se establecen los comunes, ¿no? Como lo común que les permite presentarse, o sea, y después aparecer en lo público. Y y digamos, y desde otras formas que no es ni siquiera el gran, por eso digo, no son los grandes metarrelatos de la libertad, sino son cosas muy concretas, pero que han permitido transformaciones. Y ahora, yo siempre pienso que las periferias, y ahí es donde nos dan las posibilidades de pensar estas relaciones políticas, ¿no? Pero bueno, esa es mi apuesta, ¿no? Entonces, yo no lo tengo resuelto, más bien yo diría que yo me atrevería a irme hacia allá, ¿no? Y en estos cuestionamientos. Sin embargo, sí me parece que hay una pista que me parece de Aren importante, ¿no? Que para poner la acción política, como bien lo decías, o sea, nosotros estaríamos haciendo aquí acción política, y entonces como qué nos distinguiría o no, ¿no? De hacerlo. Y yo creo que hay una pista que sí me parece importante, que es lo común, ¿no? Establecer lo común o poner lo común. Pero ahí también en eso, ahí viene otro asunto que tú también decías, ¿no? No está, o sea, yo no lo veo resuelto. O sea, en Aren está resuelto con mucha claridad, por eso digo, pues no dejemos de verla así en su alemanidad, en ser una mujer moderna, ¿no? O sea, eurocentrada, ¿no? Que si bien dices bien, le toca vivir una etapa muy dura y fuerte, ¿no? Y pues estar en esta condición de sin lugar,
pero con un lugar, o sea, un sin lugar, pero con un lugar, porque además es este sin lugar en el mundo por no tener, o sea, como el reconocimiento, porque creo que la ciudadanía estadounidense la logra 18 años después de que llega a Estados Unidos, o sea, un ratote estuvo ahí como residente, ¿no? Pero bien lo dices, a otros que han sido negados, y es que ahorita me acordaba del ensayo de Fanon, sí hay una crítica precisamente y una cuestión de incomprensión de lo que es de la libertad que está hablando Fanon, de ella, y por eso con América Latina ya con los textos de latinoamericanistas no se mete porque pues no lo va a entender. Yo ahorita digamos voy para allá, pero me hiciste acordarme de ese texto. Y precisamente en ese, o sea, en eso que tú pones, ¿no? En esta idea de un sin lugar, estar como un outsider es porque no tienen con la ciudadanía, o sea, no tengo los derechos plenos, y de ahí pues esta idea del derecho a tener derechos, y que nos deja, o sea, nos deja esa apertura, ¿no? Como a otros presentarnos como en esta del derecho a tener derechos, pero que han sido negados históricamente, digamos, y cuestionados históricamente, como en el caso de América Latina, ¿no? Y en el caso de la esclavitud negra, porque digamos en Latinoamérica pues fue negada inclusive cuestionada la humanidad, de tal manera que dije, bueno, acá hay menores de edad, ¿no? Por eso hay que colonizarlos, o sea, ahí está la justificación de la propia colonia. Pero en el caso, digamos, de la sociedad afrodescendiente latinoamericana, ni siquiera fue cuestionada, o sea, fue totalmente negada, o sea, es súper duro la esclavitud. Entonces es como son los no solamente sin lugar, o sea, sin condición, sin nada, ¿no? Entonces sin condición de lo humano, exactamente. No, es que sí es, o sea, bueno, vean lo que, o sea, lo que hicieron los portugueses en Brasil, o sea, es súper rudo, pero totalmente cosificado, ¿no? O sea, bueno, es que tengo ahí unas fotos que vi y me parecieron grotescas al momento de verlas, de fotos del siglo XIX en Brasil, o sea, ya digamos de lo que quedaba de las colonias portuguesas, donde los esclavos negros eran puestos como unos burós, ¿no? Como mesas de noche, y no podían ni moverse en la noche porque si no, pues eso ya, ¿no? Equivalía a no sé cuántos azotes o demás. O sea, ya era puesto en totalmente, o sea, en el otro como un objeto, ¿no? O sea, que es lo que tú dices, o sea, esto excede. Y de ahí que, o sea, que esto Arendt no lo va a comprender porque ya está fuera de la racionalidad moderna totalmente. Entonces, digamos, le queda grande eso seguramente, ¿no? Le queda, o sea, sí, le queda muy grande. Entonces, de ahí lo que tú dices de pensar estos, ¿dónde está la crítica que ella, te voy a poner como lo que encuentro de ella en la crítica Fanon, ¿no? Que no es suficiente y que lo va a recuperar ahí un poco de Luxemburgo. La crítica está en el levantamiento así de armas, ¿no? En la guerra. O sea, que ella ve, o sea, esas formas, y para Fanon, o sea, la libertad no hay de otra más que tomar las armas. O sea, no hay de otra, ¿no? Por esta condición ya histórica, ¿no? Y que hemos dicho. Entonces, o sea, y bueno, Arendt no deja de ser, por eso su alemanidad, ¿no? Y cuando digo su alemanidad, o sea, hasta pienso en esta forma kantiana de ver las cosas. O sea, no deja de ser kantiana en pensar en los fines en sí mismos, y que las basta con, o sea, como decía Kant, ¿no? Hasta en un pueblo de demonios, pues con reglas racionales ya, ¿no? Nos calmamos todos, y como, ¿no? O sea, bueno, a lo que voy es que seguramente, digamos, ahí es donde hay que cuestionarla, ¿no? Y por eso me parece, por eso yo les decía, empezaba como diciendo que Arendt no nos enamora, o sea, que parece, por la estética con la que escribe, parece muy atractiva, pero también muy chocante porque pues no deja de ser moderna, alemana y eurocentral. Entonces, ¿qué yo diría que hay que retomar? O sea, ¿qué podemos como vislumbrar? A mí me parece esto que decía Arely de la trascendencia, y yo quería, bueno, aquí traigo mi cuadrito de resumen, pero porque precisamente las tres acciones que pone, que voy a lo que tú decías, y entiendo el cuestionamiento, pero también quisiera como traer
o sea, esta distinción otra vez de labor y trabajo, porque a mí sí me parece central la idea de poner la vida, o sea, de poner, y de no, estas no las jerarquiza, o sea, no pone no pone como, o sea, lo que me parece es que las tres las pone como en el mismo nivel de acción, ¿no? Y eso es lo que me parece a mí central en el aporte de su obra. ¿Por qué? Porque pienso que la vida, o sea, la condición de vida es la que queda desmantelada en términos del trabajo. Y ahí, o sea, entonces, y bueno, lo pongo así como en estos casos, ¿no? Las trabajadoras domésticas, ¿no? Que esos como los ejemplos que luego platico con los estudiantes, ¿no? Las trabajadoras domésticas, es muy fácil como pensar en ellas en reivindicaciones del trabajo en términos salariales y reconocimientos salariales, pero yo diría, ponen algo más que el trabajo materializado, si no es el cuidado y la vida. Inclusive en algunas entrevistas que hemos hecho, normalmente ellas se reconocen como así, ¿no? Y entonces me parece que es otra condición que parece que desdibujamos y que en una pragmaticidad la ponemos en esos reconocimientos de trabajo, pues páguele más a la señora y listo, ¿no? Entonces, y digamos, bueno, las que somos mujeres y que, yo hasta hago la broma, ¿no? Que tenemos que hacer condiciones propias de nuestro sexo siempre, porque nos toca o lo que nos digan, pero pues sí, si no hay comida en mi casa, si no me hago de comer yo. O sea, como que esa condición de ponerlo en esos términos nada más es como, o sea, desmantelamos la vida. Y ahí voy con la idea que me decían de Dussel, alguien me dijo que de Dussel, ¿no? Que Dussel precisamente rescata de Arendt esta posibilidad de poner en principio la vida, o sea, la vida como una condición. Entonces yo diría que ahí hay una pista que pone Arendt, no está resuelta, obviamente con labor y trabajo, pero sí contraer, o sea que la condición de vida sin la propia vida, o sea, en la materialidad y en la acción política sin ella, pues lo demás no. Y nos da, o sea, a mí me ha dado como otras posibilidades hasta de pensar eso con lo que dice ella, ¿no? Como en términos de la dignidad que debe tener la vida, ¿no? Pero bueno, esa es una pista que yo ahí voy siguiendo, pero estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, no alcanza, y hay una incomprensión, me parece, también de Arendt, y creo que aunque ella diga, pues bueno, lo que pretendo es comprender, también están los límites de su comprensión de Latinoamérica pienso del Caribe, ¿no? Y que ni siquiera en toda Latinoamérica lo comprendemos, o sea, y lo digo como mexicana, ¿no? O sea, nos queda bien lejano lo que pasa en el Caribe, y nos queda muy lejano, o se parecen historias ahí, ¿no? Como hablar de la esclavitud, pero nos quedan lejanas. Entonces, bueno, perdón, no sé, lo hablo por mí, ¿no? Pero nos quedan lejanas bajo el mestizaje y bajo las condiciones que nosotros hemos tenido de otra relación entre el mundo indígena y el mundo mestizo, ¿no? Pero en el caso mexicano, perdónenme si estoy diciendo algo que no, pero me parece que nuestra visión sigue siendo aquí con sus vecinos, ¿no? Bueno, con los vecinitos aquí, o sea, mirando siempre allá y mirando hacia el océano, hacia Europa. Entonces, yo sí creo que pienso en estos términos de que pues todavía hay como estas tareas pendientes, ¿no? Y ahorita me hacías acordar mucho de este ensayo donde precisamente ella no logra entender a Fanon como por qué Fanon está hablando de una libertad necesariamente desde las armas, ¿no? Porque parecería eso un hecho histórico, no un hecho en la existencia. Entonces a mí me parece que luego somos más existencialistas nosotros que lo que pueden comprender los propios europeos de la existencia misma, ¿no? Somos siendo todo el tiempo. Sí, ¿no? Pues es que nosotros somos en la lucha y en el siendo, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, pues yo ahí diría esto. Y con respecto a la libertad que decías,
bueno, aquí obviamente Arendt se queda en esos límites de la libertad pensada, o sea, de una manera muy republicana, pero no va a desmantelar el capitalismo, o sea, hay un cuestionamiento a él, pero no está en el lado así de desmantelemos el capitalismo. Parece que tiene ahí unos toques medios anárquicos a veces, pero no, o sea, se regresa así como no las instituciones, o sea, bien kantiana ella, ¿no? O sea, la verdad es que ella regresa así como no la institución y la ley, ¿no? Entonces, como que pongamos a la institución y la ley. Y en estos términos que tú decías de la filosofía, bueno, ahí es que habría que ver, ¿no? Están los que te van a desmantelar todo eso, pero también están los Hayek, que además son sumamente coherentes, ¿no? Y los Poppers y demás, con toda esa coherencia de pensar, ¿no?, esta libertad en términos de una libertad individual de decisión y en términos del mercado, que además un poco, es que pienso en la obra de Hayek, que además así como diciéndonos Hayek, no nos hagamos tontos, nos encanta el capitalismo, ¿no? Y díganme si no es así, pues entonces, o sea, si nos encanta el consumo, nos encanta verlo así, y lo que necesitamos es como ordenarnos de manera que podamos consumir adecuada. Bueno, estoy siendo muy banal, muy así simplona, pero a lo que voy es que como un poco como lo que dice él es como dejemos de la hipocresía, ¿no?, del capitalismo. Y yo creo que ahí es como habrá que pensar como si realmente hay alternativas ante eso, o solamente estamos mitigando, solamente estamos pensando en formas moderadas, ¿no?, para pensar la libertad, porque ahí sí yo de verdad no me he hecho muchos ejercicios, pero ahí es cuando regreso y digo, híjole, creo que soy la más liberal del mundo, porque no puedo pensarme sin la autonomía, ¿no?, por ejemplo. Y y eso es liberalismo puro y duro, ¿no? Es Kant al derecho y al revés. O sea, la libertad sin la autonomía, pues, digo, no lo sé. O sea, entonces ahí es donde están como estos límites que sí habría que como ponerlos como en la mesa de la discusión y de verdad pensarlos en las alternativas que hay ante un mercado así tan depredador, que bueno, ¿qué les cuento a ustedes, no? O sea, pues digo, ¿qué les cuento? Porque aquí además ha habido unas resistencias súper importantes para parar ciertas cosas que han sido que están siendo depredadoras, ¿no? Y entonces, y que además, digo, aquí en la frontera lo tienen como, híjole, bien constante, ¿no? O sea, así, ¿qué les cuento? Entonces, yo lo que digo, como ¿dónde estarían como estos horizontes de posibilidades para pensar eso, o sea, la libertad desde otras formas? Ya no, digamos, no en los abandonos pues yo no sé si como lo he escuchado mucho, ¿no? Lo escuché a Vandana Shiva en Claxo, ¿no?, diciendo, bueno, eso habrá que aprenderlo de los pueblos originarios porque ellos tienen la solución. Y dije, ay, qué bonito, ¿no? ¿no?, los pueblos originarios ahí, y habrá que preguntarles si realmente ellos tendrán la solución y ellos están dispuestos a renunciar a ello también. O sea, a lo que voy es que al final el capitalismo es un sistema que nos orienta y nos marca como los modos de vida que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo pensarnos frente a eso? ¿Y con qué posibilidades frente a ello? No lo sé, yo de verdad, porque más que le doy vueltas, pues no los encuentro con claridad, ¿no? Entonces, digamos, cuando me preguntas esto de la filosofía como para pensar en el libre mercado, eso, pues siempre va a haber quien justifique esas formas y quien no, pero ahí ante ello yo creo que hay que desmantelarlo con mucha claridad, ¿no?, los límites de eso. O sea, para no caer como también en eufemismos y ahí, ¿no? Anacronismos que, ya no digo utopías, ¿no? Así, anacronismos casi inexistentes, ¿no? Pero bueno.
No quiero ser tan pesimista como Zizek, ¿no? Que decía que era más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Sí, no. Perdón. Bueno, que la invitación a traer a Arendt ahora, ¿no? O sea, que es una autora que evidentemente pues la leemos poco, pero que considero que es central conocerla, un poco como planteando todo lo que habíamos dicho, que nos ha tocado dialogar en algún momento, de cómo marginalizar a Europa, y que la marginalización de Europa no implica la anulación del diálogo con las y los europeos, sobre todo con una europea que obviamente también está marcada desde otros lugares, ¿no? Entonces, esa era como la invitación, cómo pensamos el poder y la política en relación a la cultura en un posgrado donde a veces nada más tenemos a Foucault, a Stuart Hall y a 2, 3, 4 y ya se nos acabaron los autores y las autoras a veces, ¿no? Entonces, digamos que pues un poco esa es también la invitación a ver cómo reflexionar desde otro lugar y con otras y otros, pero sin dejar de lado nuestro propio lugar y nuestra propia situación, que obviamente es una historia sumamente particular y desde ahí hay que hablar, ¿no? Entonces, digo, nada más sí quería como poner en perspectiva eso, y ya estamos así como súper rápido, digo, apretadas de tiempo, pero yo sí quería como que hicieras la invitación que me habías dicho, sí, así súper rápido. Sí, un anuncio rápido. Un anuncio rápido para los que les interese, que le pedí a Leli. Tenemos un taller de lectura en línea. Leímos La condición humana así como durante 1 año y medio, o sea, con mucha calma. Y este año vamos a leer el texto sobre la violencia y qué es la política, en un taller que les digo es en línea cada 15 días, entonces si me permiten pues le pasaré ahí la invitación con Areli. Y bueno, quien quiera unirse pues son siempre bien recibidos, no hay nada más que entrar y bueno, les dan una constancia al final por parte de mi universidad, ¿no? O sea, es como pero más bien es como armar la discusión y poner esto, ¿no?, en juego. Este taller que ya se tiene permanente, pues lo vamos a llevar a cabo con un instituto en Italia, que pues también ya les haremos la invitación con más claridad de los temas de allá, y bueno, pues que está abierto eso, yo le mando las fechas y como los textos, y bueno, pues nada, que estamos a sus órdenes, ¿vale? Entonces eso es para eso. Gracias por su escucha. Agradecemos a nuestra invitada y a ustedes su apoyo y participación. Con esto damos por finalizada nuestra sesión de hoy, y antes de retirarnos, les extendemos la invitación el próximo 21 de febrero a la presentación del proyecto Lotería Pai Pai por la enseñanza de la diversidad lingüística a las 5 de la tarde en las instalaciones del museo. Muchas gracias y muy buenas noches.